Hace muy poco hemos vuelto a ver a la selección de todos jugar unas eliminatorias. Esto ahora para clasificarse al Mundial de 2026. El Mundial de Fútbol es quizás el torneo más esperado por todos los fanáticos de este deporte. Y si bien el más visto es el de la categoría mayor, también los chicos que están empezando sus carreras juegan este tipo de torneos. Y normalmente, esto sirve para ver cómo está la proyección de un país para un futuro. Y hubo una ocasión en donde una selección peruana llena de adolescentes que estaban representando a la blanquirroja en un sudamericano sub-17 hicieron posible algo que los mayores no pudieron hacer en más de 20 años: clasificar a un mundial. Pero, ¿quiénes eran estos chicos que ni teniendo la edad para votar eran la esperanza del fútbol peruano? Comparándolos inclusive con jugadores de la categoría mayor y que se decía eran la generación que harían competitivo al fútbol peruano nuevamente. Es por eso que hoy les contaré la historia de la selección de los Jotitas, la que posiblemente puede ser la selección de menores más prometedora de la historia, o quizás solo la más mediática. Ya lo dirás tú al final del video. Así que sin nada más que añadir, ¡vamos allá! Primero pongámonos en contexto. Era el año 2006, Perú atravesaba un momento muy crítico en lo futbolístico. Habían terminado las eliminatorias y nuevamente había quedado fuera del mundial. Con este fracaso se cumplían en ese entonces 24 años sin clasificar, y el público peruano estaba más deprimido que nunca. Los hinchas necesitaban ilusionarse con algo, y es así como en el 2007 se organizaría el Sudamericano Sub-17, en donde participaría la selección peruana de esta categoría, encabezados por el histórico JJ Oré, de ahí el nombre de Jotitas al equipo. Para este torneo, casi nadie le ponía atención, pues como pasa en todos los países, los torneos de menores no generaban emoción en los seguidores del balompié, pero eso estaba por cambiar. La selección de menores había formado un grupo bastante interesante, en donde destacaban varios nombres, como el capitán Néstor Duarte, el lateral izquierdo Luis Trujillo, el medio Alonso Basalar, el prometedor delantero Irben Ávila, el arquero titular Eder Hermosa, el para ese entonces desconocido Raymond Manco y muchos más. Para este sudamericano, Perú compartiría el grupo con el anfitrión Ecuador, Bolivia, Chile y la favorita en ese entonces Brasil. La blanquirroja sin duda tenía el camino difícil, pero estos chicos tenían el deseo de clasificar al mundial y empezaron con buen pie. El primer partido que jugaron fue contra Brasil y consiguieron una muy sorprendente e inesperada victoria. Sí, así como lo oyeron, esa selección peruana pudo derrotar a la favorita de todos los torneos. Esto de la mano de su jugador estrella Raymond Manco, que a partir de ese día fue reconocido como el mayor talento del fútbol peruano en los últimos tiempos. De ahí la selección ganó su partido ante Bolivia por 4-1 y a pesar de perder 3-1 contra Chile y empatar sin goles ante Ecuador, se consagró como primero de grupo. En la ronda final jugaría contra sus rivales de grupo, Brasil y Ecuador, y los líderes del grupo B, Argentina, Colombia y Venezuela. Y si en algo se parecía esta selección a la de los mayores, es que también decidieron complicarse más de la cuenta. Ahora lo explico. Ganaron su primer partido ante Venezuela, pero de ahí fueron goleados frente a Brasil y Colombia. El siguiente partido contra Ecuador, todos esperaban un milagro, pues si perdían, quedaban fuera del mundial. Este mismo terminaría en un 2-2 y en el último partido frente a Argentina, después de un 1-1, terminó por consolidar su clasificación al certamen. Por fin, lo que parecía imposible se había hecho realidad. Perú estaba en un mundial. Uno sub-17, pero era un mundial. La historia de Perú en el Mundial Sub-17, aunque les cueste creer, no empezó con el torneo en sí, sino que unos días antes de que este inicie, se dio uno de los terremotos más fuertes ocurridos en nuestro país. Este sismo de magnitud de 8 grados azotó gran parte de las regiones de Pisco e Ica, dejando un total de casi 600 muertos y más de 2000 heridos. Mucha gente se quedó sin hogar y el país entero entró en una gran depresión. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el Mundial Sub-17? Pues es sabido que en Perú, el fútbol es de las cosas que da mucha alegría a la gente. Es más, muchos que tienen una vida o rutina que no les gusta, buscan una escapatoria de su realidad en este deporte. Y la máxima ilusión que había en ese momento
Eran estos chicos que iban a representar al país en Corea del Sur. Ya sabiendo esto, vamos con el inicio del torneo. Perú formaría parte del grupo A, con la anfitriona Corea del Sur, la selección de Costa Rica y la selección africana de Togo. Inició este torneo de gran manera, pues el primer partido ante la selección surcoreana lo terminaría ganando 1-0. El gol lo hizo Alonso Basalar. Para el siguiente partido empataría sin goles ante Togo y en su último partido se consolidaría como líder al derrotar por la mínima a los ticos. En los octavos de final se enfrentaría a la selección de Tayikistán, un país que es muy probable que nunca hayas escuchado. El partido acabaría 1-1 y se irían a los penales, en donde el héroe de esa noche sería el arquero Eder Hermosa, quien atajaría un penal y luego del gol de Irben Ávila, Perú se convertiría en equipos de cuartos del mundial, y la gente en el país estaba más feliz que nunca. Lamentablemente en esta instancia, Perú perdería 2-0 ante la selección de Ghana, lo que pondría fin a su participación en este certamen. A pesar de ser el fin de la selección en el mundial, no sería la última vez que escucharíamos de este equipo, ni de sus integrantes. Pues como les dije antes, el fútbol es algo muy importante en el país blanquirrojo, y estos chicos pasaron a estar en el ojo público, sobre todo el más destacado de todos, Raymond Manco, quien se convirtió en el adolescente más popular del país. Todos hablaban de estos chicos que ni siquiera habían debutado en primera división, inclusive les hicieron una miniserie, pero al final esto les hizo más daño que bien. Al día de hoy, son muy pocos los jotitas que tuvieron un buen paso por el fútbol profesional. Algunos ni siquiera llegaron a primera división. De los más destacados podemos decir que estaban el capitán Néstor Duarte, que fue campeón con la U en la Libertadores Sub-20 y campeón nacional en el 2013. De ahí tuvo una carrera bastante normalita, por así decirlo, al igual que muchos de sus compañeros, como podría ser Luis Trujillo, Eder Hermosa, Gary Correa, Huevito Ruiz o Irben Ávila, que al menos este último pudo jugar en el extranjero alguna vez. Y uno de los que más dolió fue sin duda alguna la caída del jugador Raymond Manco, que con el tiempo se fue perdiendo y terminó como todos conocemos. Para entrar más a detalle en su historia, siento que debería hablarlo en un solo video, coméntame si te interesa la idea. Pero, ¿toda su generación se perdió? La respuesta es que no. Hubo uno que sí destacó a nivel internacional y con la selección, y lo curioso es que jamás estuvo en el ojo público, y ni siquiera jugó un solo minuto en este proceso. Les hablo del tercer arquero, Pedro Galese. Sí, el mejor arquero de la selección peruana actualmente, y posiblemente de la historia, es resultado de esta gran selección de adolescentes. Pero a diferencia de estos, él no tuvo tal nivel ni de presión ni de exposición, y pudo llevar su formación y carrera de una manera correcta. ¿Qué nos podría dejar de lección esta experiencia? Sin duda alguna, es que no nos ilusionemos de gran manera con jugadores que ni siquiera han debutado en primera división. Pero déjenme decirles que esto no es algo que pasa solo en Perú, pues en todo el mundo hay chicos que destacan en categorías menores, pero ya de grandes nunca llegan a brillar. En el mismo sudamericano hubieron estrellas que no pudieron brillar con el tiempo, como el goleador Luliña, o ya en el mundial el español Bojan, que algunos decían que sería el sustituto de Messi en el Barça. Lo que podemos aprender de esto es que hay que dejar que los chicos cumplan sus procesos y se preparen de la manera correcta, desde lo futbolístico y sobre todo lo psicológico. Si no, estaremos condenados a repetir la historia.